dicho que todo esto tenía que ver con la violación del supuesto 2, que era que la matriz X de los datos fuera determinística. Cuando no es determinística, o sea, es estocástica o aleatoria, pueden surgir problemas. Específicamente cuando las variables X, las explicativas, están correlacionadas con el término de error o perturbación, la U. ¿Y a qué puede deberse esto? Bueno, hay una serie de problemas que pueden presentarse. Uno de ellos es el que vimos la clase pasada, el caso de una variable omitida. ¿Se acuerdan que en la regresión de Mincer descubrimos o supusimos que estaba omitida la habilidad? Y el hecho de que estuviera omitida la habilidad hacía que la educación estuviera correlacionada con la perturbación, porque en la perturbación estaba metida la habilidad que no era inobservable. O sea, ahí se producía la endogeneidad, es decir, la correlación de una de las explicativas, educación, con la perturbación. Otra situación en la que se produce endogeneidad es cuando hay simultaneidad, o sea, cuando la X explica la Y, pero la Y explica la X también. En ese caso, digamos, la X y la Y, digamos, están relacionadas, hay una especie de feedback, como se suele decir, y también se da una endogeneidad. Ahora vamos a ver otro de los casos en el cual, digamos, la perturbación tiene autocorrelación y figura entre las explicativas la explicada rezagada. Eso se llama modelo de rezagos distribuidos. Es un modelo bastante utilizado en la econometría tradicional y nos da la oportunidad de ver otro caso, ¿verdad? Y después vamos a ver en método de mínimos cuadrados en 2 etapas. El método de mínimos cuadrados en 2 etapas es muy parecido al de variables instrumentales. Lo único que, digamos, se realiza justamente en 2 etapas y tiene la particularidad de que permite que haya más de un instrumento por variable. Esa es digamos, lo principal, ¿no? Entonces vamos a arrancar presentando lo que se llaman modelos dinámicos de la econometría clásica. Un modelo dinámico, o se denomina dinámico, cuando alguna de sus variables explicativas es la variable dependiente rezagada. Es decir, bueno, en realidad también cuando las X están rezagadas. Es decir, en realidad esta definición no es del todo correcta, ¿no? Vamos a modificarla allí. Perdón, Ahí está. Entonces vamos a poner acá, un modelo se denomina dinámico cuando sus variables corresponden a diferentes momentos del tiempo. Obviamente se trata de casos en que tenemos series de tiempo, ¿verdad? Uno de los casos es pero podría haber otro, ¿no? O sea, también la X podría estar rezagada. Pero el caso típico, que se llama modelos autorregresivos, es Yo tengo la Y que está explicada
por varias explicativas, que acá le llamamos X, X2, XK, y también por la propia Y en T-1. Esta forma se llama forma autoregresiva. ¿Por qué autoregresiva? Porque es como que la Y se explica a sí misma por su pasado. Esta parte de la relación de la Y con la Y sub T-1 es la que constituye el modelo autorregresivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo estimaríamos este modelito? Bueno, simplemente lo estimamos y chao. O sea, para nosotros la Y sub T-1 sería una explicativa más. Y el ρ será un coeficiente a estimar, ¿no? Ahora, acá hay varios temitas. En primer lugar, es obvio que la Y sub T-1 no puede ser considerada una variable determinística, porque, digamos, la Y es estocástica. ¿Bien? Sabemos que la Y es estocástica. La que habíamos supuesto que eran determinísticas eran las X. Entonces la Y, por más que esté en T-1, no puede ser determinística. En general se le llama predeterminada. ¿Por qué? Porque en el momento T, la Y T-1 ya sucedió, ya apareció. Entonces, si bien no es una variable determinística, ya su valor ya está dado, digamos, ¿no? Entonces, en cierto sentido, uno en principio podría trabajarla como si fuera determinística, ¿no? Pero el problema se presenta cuando esta U, que es la perturbación, o error, a veces le llamamos también, tiene autocorrelación. ¿Por qué? Porque en ese caso se va a producir endogeneidad. Veamos. Fíjense, vamos a suponer que la U tiene una autocorrelación de orden 1, ¿ven? O sea que la U es igual a phi por U sub T-1 más epsilon T. O sea, tiene una parte que relaciona con el periodo anterior de la propia perturbación y una parte que es independiente idénticamente distribuida. Si nosotros escribimos la U, ¿ven? Acá está la U, pero si la escribimos en forma explícita, de acuerdo a cómo se forma la U, ¿ven? Entonces vamos a descubrir que en realidad tenemos dentro de la U figura la U sub T-1. ¿Bien? Entonces, cuando yo veo las explicativas de la Y sub T, veo que está la Y sub T-1. Pero es obvio, ¿verdad?, que la Y sub T-1 está correlacionada con la U, porque justamente en la ecuación me dice que la Y depende de la U. ¿Está bien? Acá lo que me está diciendo es que la Y depende de la U. Entonces la Y sub T-1 dependerá de la U sub T-1. Entonces acá hay una correlación clara, ¿no es cierto?, entre una explicativa, que es la dependiente rezagada, la Y sub T-1, y la perturbación. Pero solo se produce eso cuando la U está autocorrelacionada. Lo que pasa es que en los casos de serie de tiempo es usual que la U esté autocorrelacionada. Entonces, cuando yo tengo un modelito de este tipo, lo que tendré que ver es si tengo autocorrelación o no. Si no tengo autocorrelación, podré estimarlo por mínimos cuadrados ordinarios, pero si tengo autocorrelación, se produce endogeneidad. Y en ese caso voy a tener que estimarlo por variables instrumentales. Entonces, este es otro caso, además del caso de las variables omitidas que habíamos visto, este es otro caso donde aplican las variables instrumentales, es decir, un caso de aplicación de las variables instrumentales. Vamos a ver un ejemplito después en R, como para fijar ideas. Fíjense que la estructura dinámica de la ecuación es interesante. En principio, ¿por qué se pone esta Y sub T-1? Bueno, justamente para modelizar la inercia de la Y, ¿verdad? Como una Y es una serie de tiempo, para modelizar, dijimos que la serie de tiempo tiene una inercia, para modelizar esa inercia es que se agrega la Y sub T-1. Es como que sí, que en parte
el valor de la Y de hoy le debe algo o se ve influenciado por lo que pasó ayer con ella misma, ¿verdad? Ahora, fíjense otra cosa. Este beta 2, ¿no? Beta 2, ¿qué sería? Sería la influencia de la variable X, ¿verdad? En forma instantánea sobre la Y, ¿ok? En forma instantánea sobre la Y. Ahora, dada la estructura dinámica que tiene la ecuación, ¿verdad? Esa X2 va a haber influenciado también a la Y sub t-1, ¿verdad? Entonces, en esta t-1 hay una parte de la influencia anterior de la X. Y a su vez, hay una influencia de todos los periodos anteriores, una especie de, como una influencia que se ve cada vez aparece, pero minorada. ¿Por qué? Porque este rho en general suele ser menor que 1, el módulo, y en general positivo, por ejemplo, que fuera 0,8. Entonces el efecto instantáneo, llamémosle así, X2 sobre la Y, va a ser beta 2. Pero después va a haber un efecto que viene de arrastre, que va a ser rho por beta 2. Y después un efecto que va a ser rho cuadrado por beta 2, rho cubo por beta 2, etc. Como si fuera un multiplicador. Entonces el efecto, lo que se suele decir es que este beta 2 es el efecto instantáneo o de corto plazo de la X sobre la Y. Pero que hay un efecto de largo plazo que se puede calcular con la misma fórmula que la del multiplicador, ¿verdad? O sea, el beta 2 de largo plazo va a ser igual a beta 2 sobre 1 menos rho, donde estamos asumiendo que rho es menor que 1 en módulo, ¿verdad? Entonces vale esta formulita que sería la de una serie geométrica, ¿verdad? Para una descripción más detallada de este modelo, no lo vamos a hacer, porque nosotros queremos tomarlo simplemente como ejemplo para hacer una variable instrumental, para aplicar variables instrumentales. Se puede ver Gujarati capítulo 17. Que tenga interés en algo de esto, en ese capítulo, nosotros no lo vemos como algo particular, pero Gujarati lo desarrolla y explica en detalle esta fórmula, etc. Bueno, fíjense que cómo sería el comportamiento, ¿verdad?, autorregresivo cuando ρ es menor que 1. Bueno, lo que va pasando es que la influencia va decreciendo en el tiempo, ¿verdad? Se va decreciendo en el tiempo y se va apagando. ¿Por qué? Porque cuando ρ en módulo es menor que 1, el efecto a medida que pasa el tiempo será ρ cuadrado, ρ cubo, ρ cuarta, y en todo número que tiene módulo menor que 1, las sucesivas potencias lo van llevando a 0. Mientras que si yo tuviera ρ mayor que 1, lo que tendría, positivo, ¿no? Lo que tendría es un crecimiento exponencial. Entonces, en general se supone este comportamiento, que es un comportamiento autorregresivo, pero que se diluye en el tiempo, y este caso de ρ mayor que 1, en general la econometría no lo analiza porque da lugar a situaciones explosivas, ¿verdad? La econometría no analiza situaciones explosivas. O sea, la econometría no sirve para analizar la crisis. Podemos decir que la filosofía de la econometría es que lo que pasó ayer va a pasar mañana. Simplemente estoy cuantificando. Si yo tengo un proceso explosivo, esta idea se pierde. Entonces, la econometría no se usa para las crisis. Fíjense que si yo tuviera un comportamiento autorregresivo, pero con ρ en módulo menor que 1, pero negativo, lo que tendría es que el efecto sería, para el primer periodo ρ, para el segundo periodo ρ cuadrado, para el tercer periodo ρ cubo, pero si ρ es negativo,
va cambiando el signo. Va siendo positivo o negativo. Las potencias pares son positivas, las potencias impares son negativas. Entonces lo que va sucediendo es que si yo tengo un ρ en módulo menor que 1, también voy a 0. Pero en lugar de ir a 0 en una forma monótona, es decir, siempre con el mismo signo, como era en el caso anterior, voy pasando de positivo a negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y si tengo un ρ con signo negativo y mayor que 1, de vuelta vuelvo a tener algo explosivo, pero algo explosivo que explota en forma alternativa, ¿verdad? Va creciendo cada vez más, pero oscilando entre positivos y negativos. Después vamos a ver que la econometría tampoco se ocupa de estos explosivos negativos, y estos, digamos, procesos no explosivos con ρ negativo son poco usuales. O sea, en general, el caso que explora la econometría es el caso de ρ positivo y en módulo menor que 1. Eso lo vamos a ver más en detalle en la segunda parte del curso. Bueno, esto terminamos con los modelos autorregresivos. Como les decía, es simplemente presentarlos para mostrar un ejemplo de aplicación de las variables instrumentales, y volvemos a la teoría de las variables instrumentales presentando la forma de estimación de 2 etapas. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, Julio. Está bien. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Voy a repasar un poquito la última parte que vimos la clase pasada, donde mostrábamos cómo se puede implementar variables instrumentales con 2 regresiones de mínimos cuadrados ordinarios. Repasemos eso porque después vamos a presentar el modelo de 2 etapas. Entonces, supongamos que yo quiero regresar un modelo Y igual a beta 1 más beta 2 por X. No, Y sub I igual a beta 1 más beta 2 por XY más U sub I. Y la X es endógena, pienso yo. Entonces la tengo que instrumentar. Y elijo como instrumento una variable Z. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, podría utilizar la fórmula, pero en realidad la fórmula se puede desarrollar en 2 etapas. Y por el momento nos conviene hacerlo así. Lo primero que voy a hacer es regresar la variable a instrumentar sobre el instrumento. Eso quiere decir que el instrumento explica a la variable a instrumentar. Esta regresión la realizo por mínimos cuadrados ordinarios, o sea que esta sería la primera etapa. ¿Qué voy a usar de acá? Voy a usar el valor ajustado, o sea, los X sombrero, que como ustedes recuerdan, se calculan como delta sombrero 1 más delta sombrero 2 por Z sub I. ¿Bien? Y después voy a volver a la ecuación original, esta que yo quería estimar, pero en lugar de hacerlo con la X, lo voy a hacer con la X sombrero. Y entonces voy a obtener beta 1 y beta 2 van a ser los betas de variables instrumentales. A pesar de que yo hago las 2 regresiones con mínimos cuadrados ordinarios, el resultado que obtengo es el de variables instrumentales. El mismo que obtendría así, tomando el estimador de variables instrumentales, ¿verdad? ¿Y cuál es la idea acá? La idea es que si la X correlaciona con la U, si hay correlación acá, yo necesito una variable que no correlacione. Supongamos la Z. Entonces, ¿qué es lo que hago? Construyo una variable, que sería X sombrero, que está totalmente basada en la Z. ¿Ven? Tiene la parte de la X que se explica por la Z. Entonces, como la Z no correlaciona con la U, la X sombrero tampoco correlaciona con la U. Entonces, cuando hago la regresión, poniendo en la segunda regresión
poniendo en lugar de la X sombrero, estoy seguro de que si la Z no correlacionaba con la U, la X sombrero tampoco va a correlacionar con la U. ¿Qué gano? Bueno, eso es lo que gano, que, digamos, evito la endogeneidad. ¿Qué pierdo? Bueno, fíjense que yo no estoy haciendo la regresión de la X sobre la Y. Estoy haciendo la regresión de algo, digamos, de una X, llamémosle así, trucha sobre la Y. Entonces pierdo precisión. Entonces, ¿cómo se puede lograr mayor precisión? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Una de las formas es que la Z sea lo más parecida a la X posible. Entonces la X sombrero va a ser lo más parecido a la X. Pero el problema que puede haber ahí se llama overfitting, o sea, sobreajuste, es que la Z sea tan parecida a la X que también correlacione con la U. Ahí no me sirve de nada lo que hice, ¿verdad? La otra forma es que si yo tengo varios instrumentos posibles, usarlos para mejorar el instrumento X. Entonces, eso va a ser, digamos, lo que vamos a hacer. Y eso se llama, o sea, hacer lo que hicimos antes es variables instrumentales, pero más específicamente, cuando tenemos más de un instrumento por variable, recibe el nombre de mínimos cuadrados en 2 etapas. Porque la forma de hacerlo es directamente con 2 etapas. Entonces vamos a suponer que tengo 2 instrumentos para la X. Bueno, si tengo 2 instrumentos para la X, por ejemplo la Z y la W, lo que voy a tener es un mejor instrumento, porque voy a tomar de ambos, ¿no? Fíjense lo que dice acá. Si elijo uno de los 2 instrumentos, pierdo explicación posible. Por lo tanto, puedo generar un instrumento más adecuado haciendo la regresión de la primera etapa, incluyendo la Z y la W. Entonces, este X sombrero, fíjense, probablemente sea mejor que si yo hubiera utilizado el instrumento Z solito o el instrumento W solito. Por lo demás, el método es exactamente el mismo, ¿verdad? Voy a hacer la regresión de la primera etapa, voy a tomar el valor ajustado, que es el X sombrero, ¿verdad? Y ese X sombrero lo voy a incluir en la regresión original, reemplazando a la X. Y con esto voy a obtener estos beta, digamos, que se denominan estimadores de mínimos cuadrados en 2 etapas, que en inglés sería two-stage least square, así lo van a ver cuando lean los papers, ¿no es cierto?, en inglés, que están en inglés. Esto sería 2 etapas, mínimos cuadrados en 2 etapas. Bueno, ¿se entendió el concepto? Fíjense que uno podría decir que variables instrumentales es un caso particular de mínimos cuadrados en 2 etapas, cuando tengo un único instrumento, mientras que mínimos cuadrados en 2 etapas aceptaría varios instrumentos por variable. Nosotros habíamos dicho en la clase pasada que variables instrumentales también se podría pensar como un caso general en el cual entra como caso particular mínimos cuadrados ordinarios. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que cuando se construye la matriz Z de instrumentos, las variables que no se instrumentan también se ponen, entran como instrumentos de sí mismos. Entonces uno podría decir que mínimos cuadrados ordinarios es variables instrumentales con todas las variables instrumentándose a sí mismas. O sea que uno podría tener, digamos, como una especie de orden, de generalidad, donde el más general sería mínimos cuadrados en 2 etapas,
que incluye, ¿verdad?, a variables instrumentales, que a su vez incluye a mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, los partidarios de esos estimadores dicen, bueno, mínimos cuadrados en 2 etapas me incluye a todos los demás. Vamos a ver que hay otros que a su vez incluyen a mínimos cuadrados en 2 etapas, etc. ¿Alguna pregunta? Camila. Cecilia. No, Julio. Bueno, muy bien. Vamos entonces a repasar los test que teníamos. Para mínimos cuadrados en 2 etapas tenemos los mismos test que teníamos para variables instrumentales, pero se va a agregar uno más. Entonces repasemos un poquito. Teníamos un test de Hausmann de endogeneidad, cuya hipótesis nula era que la variable X era exógena. La variable X es exógena. En realidad, se va a plantear cuando tengo muchas variables, el test lo que va a constatar es que todas las variables que se utilizan son exógenas, es decir, que no hay endogeneidad. Va a ser general ahora, y hay más variables, ¿verdad? Y si rechazo me va a decir que hay endogeneidad, aunque no me va a decir dónde, ¿no es cierto? ¿Cuál es la variable endógena? No me lo va a decir, pero va a decir, ojo, que hay endogeneidad. ¿Cómo puede implementarse este test? Bueno, en el caso que nosotros vimos, en el cual la variable que es endógena, o se sospecha que es endógena, es la X, ¿verdad? Lo podemos implementar con mínimos cuadrados en 2 etapas, viendo la tomando, cuando nosotros hacemos mínimos cuadrados en 2 etapas, recuerden, ya si en la primera etapa regresaba contra la Z y contra la W, que eran los instrumentos, y recuperaba de esa primera regresión el X sombrero para usarlo en la segunda etapa. Bueno, lo que tendría que hacer es recuperar el B sombrero también. Para poder hacer el test, tendría que recuperar el B sombrero. O sea, tomar los residuos de la primera etapa, y lo que voy a hacer es incluirlos en la regresión esta, que está acá, o sea, aparte, ¿no es cierto? Para hacer el test, lo incluiría. ¿Ven? Entonces, obtengo los residuos B sombrero de la primera etapa y hago una regresión específica que va a ser la Y contra la X, no contra la X sombrero, ¿ven? Contra la X, la verdadera X, y agregando como regresor a la B sombrero, que es la de la primera etapa. Si lambda es significativo, eso indica que hay endogeneidad. O sea que tengo que usar mínimos cuadrados en 2 etapas, no puedo usar mínimos cuadrados ordinarios. Antes decía, tengo que utilizar variables instrumentales, no puedo usar mínimos cuadrados ordinarios. Acá, como estoy en mínimos cuadrados en 2 etapas, lo que me dice el test de Hausmann es que hice bien en usar mínimos cuadrados en 2 etapas. Fíjense que esto es importante, porque cuando yo hago mínimos cuadrados en 2 etapas, no es un estimador tan bueno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es consistente, eso quiere decir que, digamos, converge al verdadero valor cuando la muestra es infinita, pero no es eficiente, no es un estimador eficiente, mientras que mínimos cuadrados ordinarios, si es que no hay endogeneidad, es MELI, o sea que es mejor. Entonces yo tengo que verificar que realmente existe el problema, si no, no tiene sentido usar ni variables instrumentales ni mínimos cuadrados en 2 etapas. Entonces, acá vemos cómo se hace el test de Hausmann cuando se aplica mínimos cuadrados en 2 etapas, haciendo las 2 etapas. El segundo test era un test de instrumentos débiles.
¿Qué es lo que sucede? Cuando la correlación, ¿no es cierto?, entre la X y la Z es débil, ¿no es cierto?, es poca, el estimador, digamos, los instrumentos son poco útiles, ¿verdad? Y como aportan poco de explicación, los betas son sesgados y su distribución no es normal. O sea que es un problema, se presenta un problema cuando el instrumento es débil. Entonces habría que verificar si el instrumento es o no es débil. El test que se hace tiene como hipótesis nula que no hay ningún tipo de covarianza entre la variable a instrumentar y su instrumento. O sea, es una exageración, ¿no es cierto? Pero como esto es estadística, digamos, fíjense, dice, los instrumentos son débiles absolutamente, porque no servirían para nada estos instrumentos, ¿no es cierto? Mientras que si rechazo, quiere decir que los instrumentos no son débiles. ¿Por qué? Porque hay correlación, entonces funcionaría. ¿Cómo sería hacer este test en 2 etapas? Bueno, vuelvo a la regresión, a esta regresión. Vamos a ir sacando un poquito estos. La regresión, fíjense, cuando yo regreso la X sobre Z y W, recuerden ustedes que en la regresión simple, ¿no es cierto?, la beta era la covarianza sobre la varianza. Entonces, obviamente que acá lo que yo tengo que ver es verificar si hay covarianza entre la X y la Z y entre la X y la W, es verificar la significatividad individual grupal, ¿no es cierto?, de delta 3 y delta 2. Es decir, mirá, yo tengo estos instrumentos, pero ¿hay explicación por parte de ellos para la X o no? Entonces lo que se estila, o en lo que consiste el estimador de instrumentos débiles, es en hacer un test F de significatividad conjunta de delta 2 y delta 3. Sería eso. Si rechazo, quiere decir que sirven, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Porque sería como un test de variables redundantes. Si rechazo, funcionan. Si no rechazo, Entonces, fíjense, justamente, yo voy a querer rechazar, para poder usar esos instrumentos. Si yo no rechazo, quiere decir que los instrumentos son débiles. Y acá explica que el estadístico F sobre los coeficientes de instrumento de la regresión de la primera etapa. Y eso se distribuye como el estadístico F con grados de libertad R en el numerador y N menos K en el denominador. R porque son las cantidades de restricciones que pongo, ¿no? Y N menos K porque es, digamos, la cantidad de grados de libertad de la regresión original. Y después se agrega un último test, ¿verdad?, que es el siguiente. Este aparece recién cuando estamos en mínimos cuadrados en 2 etapas y tengo más de un instrumento por variable endógena, ¿verdad? Entonces, si K es el número de variables endógenas y M es el número de instrumentos, ¿verdad?, ¿para qué caso se usa eso? Cuando M es mayor que K, ¿cierto? O sea, yo tengo más instrumentos que variables endógenas. Este sería el caso. Entonces, la hipótesis nula sería que todos los instrumentos son exógenos. En este caso, yo quiero que los instrumentos sean exógenos. Si no son exógenos, estamos sonados. O sea, yo busqué una variable que no estuviera correlacionada con la U, si metí como instrumento una variable que sí lo está, estoy en el horno. Entonces, acá en este test de Sargan, que se llama de restricciones sobreidentificadas, también se le suele llamar TJ, aunque hay otro TJ que ustedes tuvieron en el trabajo práctico, ¿verdad? Hay otro TJ.
Entonces le llamamos test de Sargán. Además en el programa sale como test de Sargán. Entonces acá lo que quiero es no rechazar. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? Que alguno de los instrumentos son endógenos. ¿Cuál? No te dice. O sea, no dice cuál es el instrumento que tiene problemas. Pero por lo menos detecto que hay problemas. ¿Cómo sería el estadístico de prueba? Bueno, se realiza una regresión auxiliar, ¿verdad?, de los residuos de la regresión, mínimos cuadrados en 2 etapas, explicados por los instrumentos y por las exógenas, ¿verdad? Y para dicha regresión se calcula el estadístico F con la restricción de que todos los coeficientes de los instrumentos son 0. Y el estadístico de prueba se llama J y se construye como M, fíjense que M es el número de instrumentos, ¿verdad?, por F, que sería el estadístico F del que hablamos recién. Y eso se distribuye como chi cuadrado M menos K. Chi cuadrado M menos K. ¿Sí? Acuérdense que K es el número de variables endógenas y M es el número de instrumentos. O sea que M menos K es el exceso, ¿no es cierto?, que tengo de instrumentos sobre variables a endogeneizar, ¿no? Variables instrumentales. Bien, y con esto, digamos, cerraríamos, digamos, lo que se ha aportado en esta clase es un ejemplo más de variables instrumentales, que serían los modelos autorregresivos, y, digamos, se incorpora a los test que hemos visto el test de Sargán, de regresiones sobreidentificadas, que me indica que hay problemas de endogeneidad con alguno de los instrumentos, pero no me dice con cuál, ¿no? O sea que solamente me señala esa cuestión. Y lo que vamos a hacer es hacer un breve paréntesis. Ustedes van a cargar el archivito de R, ¿verdad?, que hay. Fíjense, creo que yo no puse loading package, pero fíjense en el script de R que hay algunos paquetes nuevos. Hay 2 paquetes nuevos. Van a tener que cargarlos, ¿verdad? Y todos los que cargaron ustedes en las clases pasadas ya están cargados. Simplemente los tienen que activar con library. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen lmtest, creo que se llamaba así, ¿no? Ese ya está cargado, supuestamente. Después hay otro que se llama Sandwich, ya lo tienen cargado también. Después van a tener que cargar uno que se llama AER, porque hay unos datos ahí en AER que nos interesan, los vamos a cargar directamente del paquete, es así con mayúscula. Y después hay otro paquete que se llama Stargazer. Este es un paquete interesante porque una vez que uno hace 2 o 3 regresiones le permite verlas a las 2 o 3 regresiones una al lado de la otra. ¿Está bien? O sea, tiene esa cuestión. ¿Y qué más había que cargar? Déjenme ver. Bueno, IBREG, ¿no? Obviamente, si vamos a trabajar con variables instrumentales, hay que cargar IBREG. Aunque me parece que cuando ustedes cargan AER, se carga IBREG. Porque los paquetes se generan, digamos, a veces son paquetes que incluyen otros paquetes. Entonces, por ejemplo, cuando uno carga AER, se carga IBREG. Bueno, qué sé yo, fíjense. Entonces serían estos 4. Así que a las 18:00 arrancamos nuevamente.
Bueno, chicos, retomamos entonces. Hay uno que se fue, dice: me tengo que pasar. Fernández Liceo Lucas. Reunión de trabajo, flaco, pero te anotaste en este horario, flaco, ¿qué pasó? Bien. Esa mala costumbre de trabajar. Bueno, ¿estamos listos para arrancar? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo es la historia? Sí, perfecto. Bueno, a ver si se ve el R. Avísenme. Ahí se ve, profesor. Ok, vamos a grabar. Como les comenté, esta parte la grabo para mis ayudantes. Está muy lenta la PC. La PC, la internet, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno. Muy bien. Bueno, ahí se explica un poquito en la primera parte, digamos, el tema de los modelos autorregresivos, de la econometría clásica. Vamos a cargar un archivito. Es un archivito de Excel de la tabla 17.2 de Gujarati, página 627. Está modificada porque yo le agregué los lags, o sea, los rezagos, rezago 1 y rezago 2. ¿Por qué no lo hacemos directamente con el R? Bueno, vamos a ver que cuando yo quiero trabajar con series de tiempo en R, tengo que hacer algunas modificaciones. Entonces, para no meternos en ese lío, directamente generé los lags con el Excel y ya quedan cargados. ¿Bien? ¿Qué se analiza acá? El gasto de consumo personal per cápita en relación con el ingreso disponible personal per cápita. O sea, consumo versus ingreso, típica regresión keynesiana, ¿verdad? Típica regresión keynesiana. Desde el 59 hasta el 2006, datos en dólares contantes, y vamos a utilizar los comandos, los paquetes IBREG, LMLTs y Sandwich. Entonces los activamos. Y cargamos el Excel. Vamos a File, Import Dataset de Excel, la tabla 17.2 con lags, que ustedes la tienen cargada supuestamente en el, creo, en el campus. Si no me dicen. Vamos a ir bien despacito porque esto está muy lenta la PC, en cualquier momento se cuelga. Bueno. Acá, tabla 17.2 con lags. No, falló. Vamos de vuelta. Vamos a ver si ahora la bolilla.
Fíjense, la que tiene la C es consumo, la que tiene la D sería ingreso disponible, ¿verdad? Entonces, consumo, ingreso disponible. Y acá tengo el rezago del consumo, lag 1 y lag 2. Fíjense que 8776, ¿verdad? Tengo en 1960 tengo el consumo del 59, o sea que tengo rezagado un periodo. Y acá lo tengo en 1961 al consumo del 69, entonces está rezagado. Obviamente, cuando yo haga la regresión, como tengo datos para todas las variables, menos para el 59, en lugar de 48 observaciones, la regresión va a tener 47. Y cuando incluya el lag 2 va a tener 46. Pero bueno, eso. En general yo lo que hago es llamarle datos y cargo los datos como un data frame, o sea, eso lo maneja mejor R, que esta base de datos que bajé directamente de Excel. Entonces ya me queda con el nombre datos. ¿Ven? Ahí está. Y hago la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, sería LM, ¿no es cierto?, del consumo sobre el ingreso, ¿verdad?, y el rezago del consumo del periodo anterior. O sea que este es llamémosle así, una regresión modelo dinámico, porque tiene la variable como explicativa, tiene a la explicada rezagada. ¿Ven? Bueno, lo hago. Se guarda todo en ROLS y veo el summary. Ahí está. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que el consumo se explica por un intercepto negativo, ya dijimos que eso no tiene importancia, sería el consumo autónomo, pero no nos importa que dé negativo, ya hemos explicado varias veces por qué puede dar negativo. Se explica en parte por el consumo del periodo pasado, del año pasado. O sea, fíjense que como que hereda el 80% del consumo del año pasado. Y después el ingreso nuevo también incide. ¿Ven? También incide. Entonces, fíjense que este sería 0,21, ¿verdad? Sería la propensión marginada al consumo. Y da un número muy bajo. ¿Pero por qué? Porque se ha incluido este regresor. Entonces ahora vamos a ver cómo se maneja eso. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es verificar si existe o no autocorrelación en el error o perturbación. Si existiera autocorrelación, esta regresión que hemos hecho no sería válida. Habría que hacer una regresión con variables instrumentales. Entonces recuerden que teníamos el BG test, Breusch-Godfrey, de orden 1, que era la autocorrelación que se testea en la econometría tradicional. Entonces hacemos la regresión y el test de Breusch-Godfrey rechaza que no haya autocorrelación. O sea, sí hay. ¿Ven? El p-value es mucho menor que 0,05. El estadístico es grande, ¿verdad? Como los grados de libertad es 1. Entonces, como hay autocorrelación, una forma de manejar la cuestión sería dejar los estimadores mínimos cuadrados ordinarios y tomar errores estándar robustos. Fíjense, como se trata de autocorrelación y heterocedasticidad, tomo HAC, si no tomaría HC solamente. ¿Ven? De todas maneras, fíjense, no cambia mucho. Bueno, los estimadores no cambian, las estimaciones no cambian, lo que cambia es el error estándar, cambia un poquito, pero de todas maneras, como hay autocorrelación, la teoría me dice que en este caso lo que corresponde hacer es variables instrumentales. De todas maneras, calculo el efecto de largo plazo del ingreso sobre el consumo. ¿Vieron? O sea que sería la propensión marginal al consumo, pero de largo plazo, o sea, tomando toda la inercia, con la formulita que vimos, y eso me da 1,05. ¿Ven? O sea, vieron que el coeficiente original, el beta 2,
me daba 0,20. Pero cuando voy considerando lo que se va sumando en los sucesivos rezados, eso me da 1,05, o sea, un poco superior a 1. O sea, hay una propensión marginal al consumo alta. Bueno, en Estados Unidos, correcto, ¿no? Ya hemos visto nosotros que después de la explosión de la burbuja de crédito en los 70, la gente se empezó a endeudar. Si los americanos, los ingleses, están todos endeudados hasta acá. Bien. Bueno, esto se puede verificar con Gujarati, ¿no? O sea, todos estos resultados, sería bueno que lo hagan, pero tenemos que ir a variables instrumentales, no queda otra. Entonces, vamos a instrumentar la variable rezagada, esta variable L1, ¿ven? PPCL1 es la que es endógena, porque al haber autocorrelación, correlaciona con la perturbación. Entonces la vamos a reemplazar, o la vamos a instrumentar, sería la palabra correcta, con el rezago 2. ¿Por qué la vamos a...? Bueno, se estila, ¿verdad? El rezago 1 y el rezago 2 son parecidos, pero como yo tengo autocorrelación de orden 1, el rezago 2 no está correlacionado, ¿no? Es como que está muy lejos para estar correlacionado, ¿no? Entonces, se puede... Y por supuesto, la fórmula indica que la que no se instrumenta se vuelve a agregar también. O sea, de este lado, ¿verdad?, están los instrumentos en sentido general, el rezago 2 para instrumentar el rezago 1 y PPDI para instrumentar a PPDI. Se instrumenta a sí misma porque es exógena, así que no hay problema. Y pedimos, lo hacemos, guardamos todo en RBI y pedimos un sumario donde pedimos dos cosas. Primero, que nos diga los test. Acá va a salir el test de Hausmann y el test de instrumentos débiles. Y pedimos también errores estándar robustos. Entonces, al pedir que los calcule con sándwich a la variable instrumental, nos da los errores estándar robustos. Acá tenemos, fíjense, tendríamos que comparar con el MCO, vamos a tomarlo de acá, perdón, este sería MCO, con errores estándar robustos, para poder verlos a la par, lo podríamos copiar en un TXT, pero yo tendría que compartir no R sino pantalla. Ahora vamos a hacer. Entonces vuelvo a compartir, dejo de compartir, voy a compartir directamente mi pantalla para que se pueda ver el TXT también. Está muy lenta mi PC, muy, muy lenta.
¿Ustedes ven algo ahí? ¿No? ¿Me escuchan? A mí se me recolgó la PC. Se ve la pantalla negra. Nada más. Qué bárbaro esto, che. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? A ver, vete que salir y volver a entrar, disculpen, ¿eh?
Bueno, hemos vuelto. ¿Me escuchan bien? ¿Están ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer rapidito todo de nuevo. Entonces, vamos hasta donde estábamos. Cargamos las librerías, cargo los datos, file. Tuve que rearrancar la computadora. Bueno. Vamos a ver. Tabla con lags. Ahí están los datos. Los guardamos en datos, hacemos la regresión y el summary. Vemos que hay, con el test vemos que hay autocorrelación y entonces calculamos con los coeficientes robustos. Y esto lo vamos a guardar, habíamos dicho, en un TXT. Estamos. Para comparar. Entonces, muy bien, lo dejamos ahí. Seguimos, calculamos el efecto de largo plazo, 1,05, pero teníamos que hacerlo entonces con variables instrumentales. Instrumentamos con el lag 2 y pedimos la regresión. Entonces, esto es lo que vamos a analizar con la ayuda del anterior, que está acá. Ahí está, fíjense. El intercepto dio bien distinto y dio significativo cuanto antes no lo daba. O sea que bastante diferente, digamos, la regresión. Esta sería mínimos cuadrados ordinarios y acá está en el R variables instrumentales. El lag instrumentado ahora da 0,797, ahora da 0,686 cuando antes daba 0,797. Y el ingreso 0,32 cuando antes daba 0,21. O sea que esta es con variables instrumentales. Y respecto de los test, ¿qué vemos? Por un lado, el test de Hausmann, que me decía si hice lo correcto al calcular variables instrumentales. Y como en este caso rechaza, me está diciendo que es correcto, que digamos que hice bien en usar variables instrumentales. O sea que la que vale son las variables instrumentales. Después le pregunto si los instrumentos son débiles y me dice que no. O sea que esta regresión, pipí cucú, ni un problema. Y lo que podríamos hacer es aprovechar para calcular el coeficiente de largo plazo, que daba 1,05, ahora da 1,02. Bueno, y ese es el ejercicio. Por supuesto, convendría leer un poquito en Gujarati para contextualizarlo, pero ya tenemos la parte práctica. Ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio de mínimos cuadrados en 2 etapas, o sea, con más de un instrumento por variable. Y también vamos a tomar un ejemplo de Gujarati. Vamos a tomar el ejemplo del parágrafo 25, página 721. Ahora se los voy a explicar un poquito. Vamos a tener que cargar la tabla 22 modificada. Entonces, File,
Open, Import Dataset, el Excel, Browse, vamos a Excel, 25, tabla, acá está, 22 modificada. Bueno. Esto son datos de Estados Unidos, desde 1970 hasta 2005. Ah, mira. Mira. Vamos a hacer una cosa. Ustedes, cuando puedan, sáquenle estos datos de acá abajo al Excel, ¿ven? Se ve que capturó esto, ¿ven? Entonces esto puede llevar a algún problema después. Entonces, yo lo voy a hacer. Acá no me va a traer problemas, pero podría generarlos. Ok. Y, yo lo que quería ver hasta qué año. Hasta 2005. 2005. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una ecuación de cantidad de dinero explicada por el PBI, ¿no? ¿Para qué pasa? La cantidad de dinero está bien, se explica por el PBI, por aquello de que cuando crece el PBI supuestamente crece la cantidad de dinero. Pero a su vez el PBI también puede ser explicado por la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque puede haber políticas monetarias expansivas o contractivas que afecten al PBI. Entonces acá hay un caso de simultaneidad. Entonces muy probablemente esto sea, digamos, endógeno, porque hay un problema de simultaneidad, o como se suele llamar, ¿cómo se llama? Efecto... No, ahora me recuerdo. Entonces, no va a servir la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, en principio no va a servir. Vamos a ver con los test si lo que conseguí es mejor o no que el mínimos cuadrados ordinarios. Pero en principio va a haber un problema de simultaneidad. Entonces, voy a hacerlo igual, ¿no? A la regresión. Primero voy a guardar en datos la tabla, voy a hacer la regresión de mínimos cuadrados y voy a obtener los valores, ¿no? Fíjense, lo que me da no está en logaritmos, o sea que no son elasticidades, ¿no? Sino que son directamente coeficientes de una regresión lineal. Vamos a pegarla acá. Fíjense que a veces me da R, me da los datos de esta manera tan fea. Me dice menos 2,43 por 10 al cubo. O sea que pasa todo directamente a notación científica. Uno puede evitar eso. Entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, uno podría decir lo siguiente. Podría poner options, son opciones, y CPEN, eso quiere decir penalidad por usar la notación científica, más o menos, ¿no es cierto? ¿Pero qué quiere decir? Igual y te pide un número. Pero yo le voy a poner un número que diga que hasta tantas cifras acepte la notación común. Y después, si supera eso, bueno. Entonces, con 6 yo creo que va a andar, porque fíjense que esto, ¿cuánto sería? 2430, lo puso en notación científica. Entonces, si le digo que evite la notación científica hasta 6 dígitos, vuelvo a correr el summary, y ahí está, me evitó la notación científica. ¿Por qué me puso la notación científica ahora sí, antes no? Es algo que me supera, digamos, ¿no? Acuérdense que este no es un programa propietario, ¿no es cierto? No está hecho por una empresa, entonces tiene sus temas. Entonces fíjense, el intercepto da menos 2430, nosotros a esto no le damos mucha bolilla, pero vemos que por cada ¿en qué estará esto, no? Por cada unidad que sube el PBI, la cantidad de dinero aumenta en 0,79.
supongamos que por cada dólar que sube el PBI, la cantidad de dinero aumenta en 0,79 dólares. Algo así. Bien. Entonces volvemos a... ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, en principio, como es una regresión de series de tiempo, vamos a tener que verificar si hay autocorrelación o no. Probablemente la haya. Efectivamente, fíjense, el test de Breuch-Goffrey rechaza, pues tengo un p-value menor a 0,05, y entonces como hay autocorrelación, en principio tomo errores robustos, ahí está, pero bueno, los coeficientes no cambian, así que, y fíjense que los estándar error cambian muchísimo, de todas maneras, fíjense los t pasan de menos 19 a menos 28 y de 44 a 62. O sea, voy a borrar esto mejor. Cuando al pasar a errores robustos cambian mucho los errores, quiere decir que la autocorrelación tenía mucha influencia. Eso es un poco lo que querría decir, ¿verdad? Bien, sigamos. De todas maneras, yo voy a querer instrumentar, porque considero que acá hay simultaneidad. Entonces voy a buscar instrumentar el PBI por alguna variable que esté relacionada con el PBI, pero que sea exógena. Bueno, en la teoría keynesiana, la inversión, ¿ven? Está acá, es exógena, ¿no es cierto? Los neoclásicos no, los neoclásicos dicen que es endógena la inversión, pero los keynesianos dicen que es exógena, que depende del animal spirits. Y FedEx, que quiere decir el gasto público, y en ese todo el mundo está de acuerdo que es exógeno, ¿verdad? Depende de la discreción del gobierno del turno. Y entonces fíjense que esta variable va a ser instrumentada ahora por dos instrumentos. Entonces voy a tener que usar mínimos cuadrados en dos etapas. Pero en este paquete que se llama IBREG no hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Simplemente en lugar de poner uno pongo dos instrumentos. No hay ninguna diferencia. Si hubiera acá otra variable, no me acuerdo si había otra. A ver. Bueno, acá hay otra variable, por ejemplo, TB6, ¿no? Que es tasa de interés. Probablemente sea no significativa, pero les quiero mostrar un ejemplo. Tasa de interés a 6 meses, ¿no? Si yo pusiera TB6 acá, como segunda variable explicativa, acá tendría que poner también TB6. No importa el orden, no importa el orden. Entonces, TB6 instrumenta a sí misma. Y estas dos instrumentan a GDP. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y cómo se sabe cuál instrumenta a quién? Bueno, en realidad, en mínimos cuadrados en dos etapas, y también en variables instrumentales, todas instrumentan a todas. Eso, si quieren, lo vamos a ver después en la clase práctica, vamos a tener una clase práctica de esto. En realidad, cuando se hace la regresión, ¿no es cierto? ¿Uno qué tendría que hacer? Bueno, uno tendría que decir, mira, yo tengo GDP, entonces yo lo tendría que regresar sobre inversión y gasto público. Pero no se hace así. Se regresa GDP contra TB6, inversión y gasto público. ¿Y por qué TB6? Bueno, porque por ahí aporta algo. ¿Y TB6 qué hago? También, ¿no? O sea, lo regreso también sobre TB6, GDP y FedEx. Lo que pasa es que como tengo la misma variable de un lado y del otro, cuando hago eso matricialmente, la variable no cambia. O sea, se reproduce la TB6, porque esta tiene una correlación 1 con la variable explicativa. Entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo es, digamos, por dentro la cuestión. Entonces les quería mostrar eso, ¿verdad? Si quieren la dejamos a TB6, no es lo que dice, después la probamos, ¿no? Ahora la sacamos y corremos. Hacemos el summary. Bueno, tendríamos que haber hecho el summary, ¿no es cierto? Yo acá tendría que haber agregado
de Cobb igual sándwich, ¿no? Recuerdan que habíamos dicho que para que tomar errores robustos, ahí está. Entonces, veamos un poquito. Fíjense que no cambian mucho los coeficientes, ¿ven? Este es mínimos cuadrados ordinarios acá arriba, en el TXT, y acá abajo 2440. Y en el TXT 0790, 0791. O sea, no parece haber mucha diferencia. No parece haber mucha diferencia. Sí en los errores estándar, pero no en los estimadores. Eso probablemente me va a llevar a que el test de Hausmann, fíjense, me dice que no es correcto usar variables instrumentales ni variables mínimos cuadrados en 2 etapas, porque no estoy rechazando. ¿Se acuerdan que antes rechazaba? Acá no estoy rechazando. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, lo que hace el test de Hausmann es comparar estos valores con estos, y lo que dice es que si cambian mucho es porque hay que usar variables instrumentales. Pero acá no cambian mucho. Entonces el test de Hausmann, siguiendo esa lógica, me dice que, mirá, acá no te conviene usar. O sea, la endogeneidad podrá existir, o la simultaneidad podrá existir, pero es tan baja que, digamos, la regresión alternativa que vos proponés no arregla mucho las cosas, porque se ve que da lo mismo. Así que la endogeneidad podrá estar, pero en principio no la resolvemos con esto. Fíjense que los instrumentos son fuertes, ¿ven? El test de instrumentos débiles rechaza, lo cual dice que los instrumentos no son débiles, ¿verdad? Y el test de Sargán me planteaba, ¿qué era que planteaba el test de Sargán? Veámoslo. Cargador de archivos, acá. Planteaba que todas las variables, todos los instrumentos, ¿no?, eran exógenos, ¿se acuerdan? Todos los instrumentos eran exógenos. Y yo quería no rechazar, porque si me dice que son endógenos, ¿ven? Acá está el test de Sargán. La hipótesis nula me dice que todos los instrumentos son exógenos. Si yo rechazo, no es la cosa. Entonces lo que me está diciendo es que alguno de los instrumentos utilizados es endógeno, perdón. Alguno de los instrumentos utilizados es endógeno. Con lo cual, digamos, la endogeneidad persiste. Y acá uno lo que podría hacer, es decir, mirá, yo puse dos variables. ¿Dónde estamos? Acá. Yo puse dos variables para instrumentar al PDI, pero resulta ser que, en principio, me dice que no son muy distintas la regresión de mínimos cuadrados y la regresión con el PDI instrumentado. Y puede ser por dos razones. En primer lugar, porque no haya endogeneidad. Entonces estoy tratando de arreglar lo que no está roto, o quizá porque los instrumentos que estoy usando son asimismo endógenos. ¿Ah? Pero lo que yo podría decir es quizás uno es endógeno y el otro no, entonces podría probar uno y el otro. Ahora, acá, digamos, me estoy manejando ya en terreno más pantanoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el test de Sargán lo único que me dijo es que había algún instrumento endógeno, los cuales no me dice. Entonces una cosa que se me puede ocurrir a mí es hacer de vuelta esto, instrumentando, por ejemplo, con el gasto público solamente. Y le vamos a llamar ID2. ¿Eh? Voy a ver si hay fíjense. Ahora, instrumentando con un único instrumento, ¿verdad? Me dice que el instrumento es fuerte. O sea que por el lado, digamos, quizás no hacía falta poner dos instrumentos, ¿no? Con uno solo iba bien. Y ahora, el test de Hausmann rechaza
O sea que lo que me estaría diciendo es que con este instrumento haces bien en usar variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas, porque la regresión, los valores de la regresión son bastante diferentes. No los veo tan diferentes, pero el test de Hauman dice eso, ¿verdad? O sea, acá de 2430 pasé a 77 y de 0790 pasé a 0797. Y obviamente no tengo resultados para el test de Sargán, porque el test de Sargán aparece cuando tengo más de un instrumento, ¿verdad? Entonces, bueno, vieron que, digamos, la resolución, digamos, lo que uno podría... Bueno, y ahora hagamos el otro, ya que estamos. Vamos a decir que yo tengo IB3, y acá pongo solamente GDPI. ¿No? Bueno, fíjense que los resultados son los mismos, ¿no? O sea, 0,0127 también rechaza. O sea que con un instrumento la cosa funciona y con dos no. ¿Qué podría estar pasando acá? Pues no es que uno es endógeno y el otro no. En los dos casos me dice que usar un instrumento funciona, mejora, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero con dos no. Entonces acá te podría estar produciendo que al usar dos instrumentos, la X sombrero es demasiado parecida a la X y aparece una cierta correlación con la perturbación. Pero, digamos, ¿por qué yo digo pero? Bueno, porque yo estoy trabajando con muy poquitos. Esta teoría es para muestra grande. Bueno, ¿qué más quiero hacer? Bueno, antes que ustedes vean, este ejemplo de desarrollo de Bujarati en 3, 4 páginas, ¿no es cierto? Y vean que esta regresión IB1 en dos etapas, haciendo, ¿cómo serían las dos etapas? A ver, de IB1. Dos instrumentos, ¿no? Entonces vamos a poner por acá regresión en dos etapas. Artesanal, o sea, hago las dos etapas, ¿no? Y bueno, fórmula. Vamos a poner regresión etapa 1. Voy a LM, porque acuérdense que mínimos cuadrados en dos etapas son dos etapas de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hago? Tomo la X, la que explica, ¿verdad? Alt 126, y hago la regresión contra los dos instrumentos. ¿Bien? Esa es la primera etapa. GDP contra inversión y gasto público. ¿Bien? Primera etapa. ¿Qué sigue? Saco el GDP hat. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? GDP hat. Pero es igual a qué cosa? A reg E1 pesos, ¿no? Reg E1 pesos fitter. Fíjense que si yo corro, cuando yo estoy escribiendo, pongo reg E1, como ya está cargado, pongo pesos, me ofrece, ¿ven? Fitted values era, fitted values, o sea, valores ajustados. Ahí está. GDP hat es fitted values. ¿Y qué más quiero? Quiero los residuos también. GDP para ver el test, para hacer el test de Hausman, ¿no? GDP res es igual a reg E1 pesos
residual. ¿Estamos bien? Bueno, ahora estoy listo para hacer la segunda etapa. Entonces digo reg P2 es igual, y acá pongo LM, hago con mínimos cuadrados ordinarios, ¿verdad? Hago esta regresión, M2 contra GDP hat. M2 contra GDP hat. Bajo hat. Data igual datos. Lo hago. Ups. LM, M2, GDP hat. Tengo GDP hat. A ver qué me dicen. Ah, ¿saben cuál es el problema? Que yo tendría que meter, como yo estoy buscando los datos en datos, tendría que insertar esta nueva variable, ¿ven?, en la base de datos. Entonces voy a poner así, pesos, datos. No, al revés. Datos, pesos, GDP hat. Entonces esto mete esta variable en la base datos. Y acá lo mismo. Datos, pesos. Fíjense. Esta es la tabla que ya usé. Esta es la tabla 2020. Fíjense que tiene GDP, M2, Cuando yo hago eso, acá, to see whether only vector size 1 were recycled. Ah, está bien. ¿Se acuerdan que tenía escrito ahí abajo? Entonces me dice eso. Ah, el número me metió. Qué maldito. Entonces vamos a tener que modificar acá, fíjense. Yo voy a tener que borrar todo esto a partir de la 36, ¿no? Lo que voy a hacer, para hacerlo fácil, le voy a poner así. Datos, igual, datos, entonces voy a poner. Estos son los elementos de datos. Entonces voy a decir que quiero de la fila 1 hasta la 36 iba, ¿no? Sí, la 36 va. Y todas las columnas. Ahí está. A ver si lo hace así. Entonces ahora, fíjense, yo tomo datos y tengo hasta la 36. Entonces no va a haber problema. Vamos a correr de vuelta a esto. Bueno, ahí no dio error. ¿Sí? Y si yo abro datos, acá se agregaron GDP hat y GDP res. Entonces no habrá problema en hacer la segunda etapa. ¿Ven? Entonces pongo summary, reg 2, y lo que va a aparecer supuestamente son los mismos valores, veámoslo, que lo que había aparecido. Guardemos esto. Esto está hecho a mano, ¿no? Artesanal, copy. Lo guardo acá. Ese es el artesanal. Ahora lo hago automático, que era el P1. Sería este. Y fíjense que los valores son exactamente los mismos, ¿ven? Coeficiente. Los que no son iguales son los errores estándar. Eso lo vimos cuando hicimos esta cuestión, llamémosla así, artesanal, con variables instrumentales. Yo con esta regresión en 2 etapas obtengo las estimaciones mínimos cuadrados en 2 etapas o variables instrumentales. Pero para hacer los errores estándar tengo que hacer otro trabajito que hoy no lo vamos a hacer. ¿Y qué más quiero ver acá? Quiero ver en la primera etapa
Vamos a mostrar la primera etapa. Esta es la etapa 1. Vamos a mostrar el summary de etapa 1. ¿Qué voy a ver acá? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué veo yo acá? ¿Qué tengo que ver acá? Tengo que ver, para ver instrumentos débiles, la significatividad global de estos dos. ¿Vale? Significatividad conjunta de estos dos. Para la significatividad conjunta de estos dos, como son los dos únicos regresores que yo tengo, está dado directamente por el estadístico F, que tiene 2 grados de libertad, porque pone 0 y 0 acá, y fíjense que me da 2 por 10 a la menos 16. Este valor que aparece repetido muchas veces en muchas salidas, es porque es el mínimo valor. O sea, R no tiene el 0. El valor más pequeño que puede reportar es 2 por 2, 2,2 por ir a la menos 16, ¿no? O sea que, en este caso, me confirma que tengo instrumentos fuertes. Me rechaza que estos instrumentos no sirvan para nada. ¿Y cómo hago el test de Hausmann? Bueno, recuerdan que el test de Hausmann, yo tenía que tomar los residuos, ¿verdad? Entonces va Hausmann, tenía que tomar los residuos, hacer una regresión con la variable original, M2 contra GDP, pero le tenía que agregar los residuos, que acá le llamamos res, GDP res. ¿No? Y entonces, ¿cómo se hacía el test de Hausmann? Se miraba el coeficiente de GDP res y, digamos, si rechazaba, el test de Hausmann me decía que tenía que usar variables instrumentales. ¿Se acuerdan de eso? Entonces vamos a poner el summary. Hausmann. ¿Cómo que no encontraste M2? ¿Cómo? Acá tengo que poner data igual datos. Veamos. Fíjense, GDP res, ¿ven? Es no significativo. ¿Qué era lo que daba el test de Hausmann? No me acuerdo si con este mismo p-value, veámoslo ahora, ¿no? Entonces me dice, este sería el test de Hausmann artesanal, ¿verdad? Test de Hausmann artesanal, copy, lo pongo acá. ¿Y cuánto daba el test de Hausmann común? Bueno, lo corremos de vuelta y chao. Era ID1, summary, ahí está. Test de Hausmann, bueno, fíjense que es muy parecido, ¿no? 0,126 contra 0,182, bastante, digamos, y el resultado es el mismo, ¿no? Así que, digamos, la forma artesanal es válida también. ¿Alguna duda con esto? Ya estamos sobre la hora, así que mucho tiempo no hay, pero si hay alguna pregunta, yo tengo tiempo. Sebastián, Cecilia. Silvana. No, estoy bien, profesor. ¿Estamos bien? Bueno, igual todo esto, repásenlo el día, creo que el martes o el viernes tenemos la clase práctica. Ahí vamos a terminar de ver esto, ¿eh? Bueno,
Nos vemos entonces mañana para la práctica y el martes después conmigo. Chau, chau. Chao, Julio, buen fin de semana. Buen fin de, semana. chao, chao.